Vamos a resolver este ejercicio de equilibrio en dos dimensiones. Para eso vamos a considerar que tenemos una masa M que está sujetada, como vemos, con una cuerda, y esta cuerda está agarrada a un anillo y a la vez está sujetada por otras dos cuerdas que están unidas, una a una pared y otra a el techo en este punto. Y vamos a calcular las tensiones. Vamos a tener una tensión 1, una tensión 2 y una tensión 3. Y vamos a ver cómo se trabaja en este caso. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre del bloque. Vamos a dibujarlo acá, de esa manera. Y vamos a ver qué fuerzas están actuando. Por un lado vamos a tener, como siempre hacemos un sistema de referencia, vamos a considerar un sistema de referencia con Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Entonces en este caso vamos a tener el peso del bloque apuntando hacia abajo, y la tensión 1 que va a estar acá, ¿no? Apuntando, o sea, acá se encuentra la tensión 1 apuntando hacia arriba. Ahora, ¿sobre qué otro cuerpo vamos a analizar el movimiento? Esto dijimos que es el bloque, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar lo que pasa en el anillo que está ahí. Entonces, en el anillo nosotros vamos a tener fuerzas que van a estar actuando en dos dimensiones. Entonces, permítanme hacer un eje cartesiano. Vamos a suponer acá un eje X y un eje Y. Y vamos a suponer que nuestro anillo está en el medio. Tenemos la dirección Y y la dirección X. Bueno, en principio vamos a ver la tensión 1 que va a sufrir en esta dirección por ser la tensión, déjenme ponerlo más grueso, por ser la tensión que va a sufrir por parte de la cuerda. Esto va a ser la tensión 1. Y vamos a tener en esta dirección la tensión 2. Y en esta dirección vamos a tener la tensión 3. Y lo voy a escribir más grande para que veamos cómo hacer para descomponer esta tensión en los ejes en los cuales vamos a trabajar. Entonces, considerando esto, nosotros sabemos que acá tenemos un ángulo de 60 grados. Ese mismo ángulo, si extendemos esta recta, nosotros aplicando ángulos entre paralelas podemos ver que es igual que este, o sea que ese ángulo va a estar acá. Este ángulo va a ser de 60 grados. Entonces, la tensión 3 va a tener dos componentes. Una componente en el eje Y, que por propiedades trigonométricas lo podemos calcular como la tensión 3 por el seno de 60, porque este segmento es opuesto,
Si ven, este segmento es igual a este, y este segmento es opuesto al ángulo de 60, por lo tanto se va a calcular como tensión 3 por el seno de 60, y a la vez esta componente en el eje X se va a calcular como la tensión 3 por el coseno de 60, ya que es adyacente a el ángulo de 60 grados. Entonces, teniendo este diagrama de cuerpo libre para el bloque y para el anillo, vamos a proceder a hacer las ecuaciones para cada cuerpo. En el caso del bloque, vamos a tener que la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la tensión 1 más lo que sería el peso en la dirección negativa, o sea, menos el peso. Y eso por condición de equilibrio tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa en el caso del anillo? En el caso del anillo vamos a tener dos ejes, por lo tanto vamos a tener que establecer que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, y las fuerzas que actúan en el eje X son la tensión 2 en dirección negativa, o sea, menos tensión 2, más la tensión 3 por el coseno del ángulo de 60, tensión 3 por el coseno de 60 grados, y todo esto vale 0. Y por otro lado, la suma de las fuerzas en el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y van a ser iguales a la tensión 1 en el sentido negativo menos la tensión 1, y en el sentido positivo, esto que encontramos acá, más tensión 3 sería por el seno de 60 grados. Y esto es igual a 0. Entonces, con estas ecuaciones vamos a encontrar las tensiones en cada una de las cuerdas. Bueno, ahí organicé un poco lo que teníamos antes. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con estas ecuaciones. En principio de esta primera ecuación nosotros podemos obtener que la tensión 1 es igual al peso del bloque. Entonces, suponiendo que, digamos, siempre los pesos los van a ser datos, o siempre lo importante es calcular todo en función de los pesos o fuerzas que nosotros conozcamos. Entonces, luego le vamos a poner valores, pero lo importante de este tipo de problemas no es tener un valor, sino ver cómo se relacionan las magnitudes. Pero después ponemos un valor y calculamos el valor numérico. Pero es bueno ver que la tensión 1 es igual al peso por esta condición de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación de acá, nosotros podemos usar esta ecuación y decir, bueno, como menos tensión 1 más tensión 3 por el seno de 60 es igual a 0, pasando esto para el otro lado, yo puedo decir que tensión 3 por el seno de 60 es igual a la tensión 1, y como vimos la tensión 1, por esto que está acá, la tensión 1 es el peso, por lo tanto la tensión 3 se puede calcular como, bueno, lo voy a poner así, la tensión 1 sobre el seno de 60, o por lo que dijimos antes, el peso sobre el seno de 60. Por lo tanto, la tensión 3 también va a ser el algo por el peso. En este caso, ese algo da 1,155
por el peso. Que bueno, sería 1 dividido seno de 60, ese número. Vamos a ponerlo así. Si yo agarro esto, digo 1 dividido el seno de 60 me da 1,155 por el peso. Entonces, vamos a resolver ahora. Si trabajamos con esta ecuación, nosotros podemos obtener que la tensión 2, o sea, si podemos pasar la tensión 2 para el otro lado y queda igualado que la tensión 2 es igual a la tensión 3 por el coseno de 60. O sea, no se mareen, simplemente si lo paso para el otro lado es lo mismo después que, o sea, que pase esto y pase el signo negativo. Lo importante es que queda la tensión 2 es igual a la tensión 3 por el coseno de 60, porque tienen signos opuestos. Puedo pasar uno al otro lado y después conmutar el sentido de la igualdad. Entonces, la tensión 2, como yo ya encontré que la tensión 3 vale el peso sobre el seno de 60, puedo poner acá que la tensión 3 es peso sobre seno de 60 multiplicado por esto que me quedo acá sin incluir, coseno de 60. Bueno, y como igualmente hicimos acá, yo puedo agrupar. O sea, esto yo sé que es un número y esto también. O sea, coseno de 60 sobre seno de 60. Y ese valor, si hacemos la cuenta, ese valor da 0,577 por el peso. Entonces acá ya tengo tres expresiones de la tensión 1, la tensión 3 y la tensión 2. Vamos a pasar al NIPI, si quieren podemos un valor y ya encontramos los valores, pero bueno, con esto ya está, ya resolvimos el problema de cuánto valen las tensiones. Simplemente a modo de ejemplo podemos ponerle un valor al peso y encontrar un valor numérico. Bueno, entonces si me siguen hasta acá, finalmente vamos a poner por ejemplo que vamos a poner que el peso es de 1000 newton. Entonces, si el peso es de 1000 newton, la tensión 1, como es igual al peso, ¿cuánto va a ser? De 1000 newton. La tensión 2, ¿qué va a ser? 0,577 por 1000, esto es 577 newton. Y 1,115 por 1000 va a ser 1155 newtons. Y bueno, esos son los valores de las tensiones a modo de ejemplo, pero si fuera otro valor simplemente sería poner el valor acá y encontrar cuánto de las tensiones. Pero bueno, espero que tengan en cuenta esto de cómo descomponer una fuerza cuando tenemos dos ejes. Y esto lo vamos a aplicar en un montón de problemas, porque bueno, no siempre las fuerzas están en los ejes que nosotros consideramos.